Ok, mil disculpas de nuevo por todo esto. Pequeños errores. En esta computadora no tengo el BlueJ, pero tengo esto, ¿no? Que igual me ayuda a programar en Java. Entonces les decía aquí, ay, aquí. Teníamos esto que era para imprimir las matrices, ¿no? Entonces esto es como un conjunto y varios subconjuntos acá adentro, ¿no? Les puedo mostrar un ejemplo de cómo hacer esto. De ahí tal vez para no hacer el ejercicio, para no resolverlo yo mismo, entonces les voy a dejar como que incompleto para que ustedes lo puedan ir rellenando, ¿no? Este otro también les voy a dar algunas pautas para que lo puedan hacer y lean las ventas realizadas de cada semana, 5 tipos de... ya. Ok, y este también es por teclado. Ok, ya. Eh, hay bastante que hacer. Ok. ¿Cómo haríamos el primero? Empezaremos por el primero. Uy, ahí se está viendo otra cosa. Entonces acá. Cancel. New Java class. Acá. Entonces esto le voy a llamar, no sé, es uso string. Ok. Entonces, mis disculpas también de nuevo por esto. No tengo acá el BlueJ. Pero si se fijan es prácticamente lo mismo que escribiría en BlueJ, ¿no? Las mismas cosas. Entonces, acá en esto del uso de string, ¿cómo podría hacer yo si es que recibo un string? Tal vez convertirlo a un arreglo o acceder a sus caracteres. Entonces acá lo vamos a ver. Public void, no sé, mostrar caracteres. Y aquí voy a recibir un string que sea un texto, por decir. ¿Qué voy a necesitar acá? Tengo aquí el string, que es lo que me interesa. Y si yo quiero mostrar sus caracteres, sé que un string puede tener muchísimos caracteres. ¿Cómo puedo acceder a cada uno de ellos? Aquí nos dice que utilicemos el método toCharArray. Esto ya en algún momento lo habíamos hablado. String es, ¿cómo decirlo? Es una clase, entonces tiene métodos, tiene su propio comportamiento, tiene varias operaciones que nos pueden servir y una de ellas es este método toCharArray. ¿Qué es lo que hace? Puedo poner texto, punto, y bueno, aquí ya el propio programa me ayuda, pero ya saben ustedes, control espacio y me podría mostrar las sugerencias, ¿no? En BlueJ. ¿Cuál es el que yo necesito? Está acá abajo, toCharArray. ¿Qué es lo que hace esto? Este toCharArray, si se fijaban aquí, por ejemplo, uy, aquí, lo que hace es devolver un arreglo de chars, ¿no? Ya les había dicho, tiene sus propias operaciones, entonces ese método toCharArray lo tengo que guardar el resultado en un arreglo de caracteres, ¿no? Lo transforma. Entonces, como lo está transformando, y ya saben, un arreglo, tal vez para algunos es un poquito más sencillo de trabajarlo, yo lo que podría hacer es un for int i igual a 0. ¿Por qué 0? Porque es la... aquí estoy con esto. Igual a 0. Mientras i sea menor a qué? A arreglo.length. Ya saben que empieza en 0 porque la primera posición accesible de un arreglo es la posición 0. ¿Para qué sirve esta condición? Para que yo, si es que llego al final, entonces detenga el ciclo. ¿De cuánto en cuánto tengo que avanzar? De uno en uno. Y más. Ahí. Entonces, este ciclo me va a permitir revisar cada posición del arreglo, cada una de ellas. ¿Qué quiero hacer yo con ellas? Pues imprimirlas, digamos. System.out.println. Y aquí le pongo arreglo en la posición i. Es lo que quiero mostrar. Ahora, para ejecutarlo acá, bueno, aquí no tengo eso de crear clasecitas, ¿no? Como vi en el BlueJ,
pero podemos hacer un método de prueba. ¿Cómo hacemos eso? Public static void main string args. Esto les va a permitir a ustedes, creo que tal vez en algún momento ya lo hablé, pero si no les explico, ese método especial sirve para ejecutar directamente un ejemplo, ¿no? Un caso. Entonces yo lo que quiero probar es este método. Para probarlo tengo que hacer todos los pasos que haría con el BlueJ manualmente, crear el objeto, darle un nombre a mi variable, ir al objeto, ejecutar el método, ¿no? Todo lo que haría paso por paso. Entonces aquí mi clase es usoString, por lo tanto yo necesito un objeto de esa clase. Entonces usoString y le voy a poner objeto. Este es mi objeto, que va a ser igual a new usoString. Eso sería el paso de haber creado el objeto, el cuadrito rojo en el BlueJ. Una vez que tuviera el cuadrito rojo del BlueJ, lo que yo necesitaría es ejecutar el método, ¿no? Y este método se llama mostrar caracteres, como ven ahí. Y aquí yo le tengo que mandar el texto. Por ejemplo, no sé, le voy a mandar este mismo que está en su práctica. Ahí. Y bueno, aquí me lo ha copiado como otro tipo de comillas. Ahí está. Y esto me va a imprimir carácter por carácter todo lo que tenga mi texto, ¿no? Entonces vamos a verlo. Aquí lo ejecuto. Run. Y a ver, espero que esto me funcione. Ahí está, ¿no? Entonces, como ven, me lo ha separado carácter por carácter todo lo que estaba en mi texto, ¿no? Aquí he encontrado la E, luego la L, luego la C, luego la O, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Ustedes lo que tienen que hacer para el ejercicio 1 es sumarle 2 al carácter. ¿Cómo que sumarle 2? Ya saben ustedes de que cada carácter representa un número internamente. ¿Cómo puedo hacer para ver el número? Por ejemplo, le puedo sumar 0. Así vamos a ver el número. Saben que sumarle 0 a cualquier número pues no le va a afectar en nada, ¿no? Entonces ahora en vez de ver letras voy a ver números, como ven, ¿no? Fíjense. Entonces no estoy viendo aquí nada de letras, nada de caracteres. Automáticamente se ha vuelto un número. Entonces ustedes acá cuando le sumen un 2, el problema va a ser de que su carácter se ha convertido en un entero. Entonces, ¿cómo hago para convertir de entero a carácter? Eso lo voy a hacer en otro método para que no, tal vez no solucionar todo su ejercicio. Ustedes ya verán cómo lo arreglan después. Public void convertir entero a carácter. Entonces aquí voy a recibir un entero x, el cual yo quiero convertir a carácter. ¿Por qué? Porque yo sé que todo carácter internamente representa un número. Es como si dijeran la letra A, ¿qué número representaría en el alfabeto, ¿no? Es la primera letra, entonces yo tal vez diría el 1, ¿no? Entonces algo similar ocurre en Java y bueno, en muchos lenguajes de programación, ¿no? Entonces acá lo que tendríamos que hacer es este número convertirlo a carácter. Por lo tanto, mi respuesta tiene que ser de tipo char. Una vez que tenga mi respuesta, la quiero imprimir. System.out.println respuesta, ¿no? Y podemos ponerle textito aquí para que sea bonito, ¿no? El carácter convertido es... Y ahora la pregunta es ¿cómo lo convierto? ¿No? ¿Cómo lo convierto? Si yo le pongo n directamente, fíjense de que, bueno, aquí el programa me marca un error, ¿no? Y me dice, ay no, x. Quizás por eso era el error. Aquí me dice que son tipos incompatibles. Me dice, ok, al lado derecho tú tienes un entero y al lado izquierdo lo estás queriendo guardar en un char. Eso no es posible. ¿Por qué? Los caracteres, si bien internamente son un número,
son números especiales. ¿Por qué? Porque los caracteres no pueden admitir números negativos. No admiten números negativos. Entonces uno diría, bueno, le puedo colocar una condicional. Le digo, si este número es menor a 0, digo, es mayor o igual a 0, entonces hago esto. Uy. Pucha. Ahí. Caray, no me deja copiar. Aquí. Puedo hacer esto, pero fíjense que igual me sigue dando el error. ¿Por qué? Porque para Java no importa que tú lo estés controlando antes, para saber si es mayor o igual a 0. Aquí con que esto sea un entero, para Java existe la posibilidad de que ese número sea negativo, lo cual no puede ser dentro de un char. Entonces, ¿cómo hago para convertirlo? Existe dentro de Java lo que se conoce como casting. Ese casting es encajar, como, no sé, forzar tal vez, ¿no? Entonces yo quiero encajar este número, este valor numérico, ¿en qué? En un char. Y fíjense que automáticamente el error desaparece. Entonces esto se llama casting. ¿Y qué representa? Encajar una variable de tipo X, digamos, a una variable de tipo Y. Entonces es como si lo estuviera convirtiendo. Esto no siempre funciona, solo funciona bajo ciertos casos, tal vez ya más adelante les expliquen cuáles, pero por ahora, para convertir en entero a carácter, funciona. ¿Tiene sus riesgos? Sí, pero pues como dice Bad Bunny, la vida es la vida es un ciclo y lo que no sirve yo no lo reciclo, ¿no? Entonces, ¿para qué me voy a quedar sufriendo con esto? Pues si funciona, pues lo uso, ¿no? Ahí. Eso de acá lo voy a quitar, lo voy a comentar y vamos a utilizar ahora el convertir, ¿no? Objeto.convertir y voy a convertir, no sé, el 45. ¿Qué carácter será el 45? No tengo ni idea, pero vamos a probar. El 45, fíjense, había sido un guión, ¿no? No sé de cómo ha sacado eso, pero al parecer es un guión. ¿Qué pasa si pruebo, no sé, el 59 y lo convierto a carácter? Había sido un punto y coma. El 62, si no estoy mal, o 64, creo que es la letra A, es el mayor, ¿no? Entonces, como ven, no importa qué número le coloque acá, digamos el 69, ahí está la letra C, ¿no? Entonces, fíjense acá, ya he convertido a carácter un número entero, acá estoy convirtiendo un string a arreglo de caracteres, entonces lo que ustedes tendrían que hacer es cada carácter sumarle 2 y al sumarle 2 pues ahí pierden, ¿no? El tipo de carácter se volvería un entero, entonces lo que ustedes tendrían que hacer es conectarlo con esto y ya podría funcionar. Ahora el siguiente paso, que eso ya no lo voy a hacer porque eso ya también es parte de su tarea, se supone que acá, una vez de que tenga todo el arreglo, van a tener que sumarle 2, de ahí tendrían que convertirlo a carácter, y una vez que esté convertido a carácter, tendrían que mostrar el resultado final. No sé, tal vez imprimirlo, guardarlo en un string, en otro arreglo, no sé. Pero deberían tener cuidado con eso, porque hay que mostrar un resultado final, ¿no? Acá dice. Luego dice posterior haremos el caso inverso, es decir, desencriptar la cadena en su valor original. Entonces ahí es exactamente el mismo proceso. Simplemente que van a recibir acá una cadena, el texto encriptado, lo vuelven a arreglo y en vez de sumarle 2 le tendrían que restar 2. De ahí lo vuelven a convertir, lo vuelven a unir y muestran de nuevo el resultado. Sería lo mismo. ¿Qué más? Otras alternativas acá con string. Esto les recomiendo a ustedes que
que vayan investigando. Ya saben, lo más fácil que podrían hacer es tener una variable de tipo string. Por ejemplo, acá no sé, string variable que sea, no sé, hola mundo. Me he creado una variable ahí sin sentido y variable punto. Y lo que podrían hacer, lo que yo les sugiero, es que investiguen para qué sirven estos métodos, ¿no? Porque cada uno de estos son operaciones. Entonces el toChar array ya lo hemos visto, ya sabemos qué hace. El punto length, bueno, como ya algunos se hará idea, length permite conocer el tamaño de la cadena, la longitud, cuántos caracteres tendrá en total. Ojo, no significa cuántas letras. Recuerden que un carácter también es como un espacio, un porcentaje, un numeral, todos esos también se consideran caracteres. ¿Qué hará el método charadd? Este codepoint, ¿no? Los que yo les recomendaría que investiguen son este charadd, el compareTo, tal vez el compareTo ignore case, el equals y a ver cuál más puede ser importante, y el substring, estos dos substrings. Esos yo creo que son los más importantes, les recomendaría que los investiguen. Yo creo que vamos a hacer más ejercicios, estoy planeando tal vez hacer una clase el día sábado, así a modo de prepararnos para el examen e ir recuperando un poco el avance. Entonces vamos, yo creo, a ir explicándolo, pero investiguen ustedes también, ¿no? Porque cuando yo haga ejercicios, pues a mí siempre me van a salir bien, ¿no? Siempre van a estar correctos. Pero la cosa es cuando ustedes practican, ¿no? Ahí es cuando de verdad se sufre, ¿no? Cuando de verdad salen los errores. Pero bueno, ¿qué pasa con el ejercicio 2? Entonces acá me voy a venir aquí y voy a crear otra clase que sea matrices. Entonces en esta otra clase, no sé, voy a poner con un arreglo y de ahí les voy a mostrar cómo podrían hacerlo para una matriz sin resolverlo tal vez el ejercicio como tal. Entonces, public void uso matrices. Uso matriz. Entonces, ¿cómo podemos usar una matriz? Una matriz es prácticamente, como les había mencionado, un conjunto de conjuntos. Y si a un conjunto yo lo conocía como un arreglo, una matriz no es nada más que un arreglo que en su interior contiene otros arreglos, ¿no? Eso también aplica en todas las operaciones que nosotros conocemos. Por ejemplo, si es que yo quiero declarar, ¿no? Declaración. Ya saben, la declaración es como prometerle a Java que yo voy a utilizar una variable, pero todavía no le he dicho qué significa, ¿no? Solo le he dicho, voy a tener esto y no te enojes, te estoy avisando con anticipación, ¿no? ¿Qué voy a necesitar? Si voy a manejar una matriz de enteros, sabíamos nosotros que un arreglo era así, unidimensional, solo un conjunto. Pero ¿qué pasa si yo quiero que mi matriz, no, digo, quiero crear una matriz que guarde arreglos de enteros? Entonces pongo otro nivel más. Eso lo vuelve bidimensional. Un arreglo que contiene arreglos. Esto por si acaso, por si es que alguno tiene curiosidad, puede seguir creciendo hasta el infinito, ¿no? Puedo tener acá tres dimensiones. Un arreglo que contenga matrices, ¿no? Que bueno, sería lo mismo que decir un arreglo que contiene arreglos, que contiene arreglos. Un poco trabado, ¿no? Y esto puede seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Ahora uno diría, ¿para qué voy a necesitar tantas dimensiones, ¿no? Si lo máximo que me puedo imaginar son tres, ¿no? Tal vez un cubo. Decirles de que si es que alguno de ustedes, futuros ingenieros del mañana, va a ser un pro de la inteligencia artificial, ya saben ustedes, la inteligencia artificial es lo que está en el boom ahorita. En inteligencia artificial se suelen manejar vectores de hasta 12 dimensiones, creo, ¿no? Arreglos de hasta 12 dimensiones, porque manejan mucha información. Entonces, ahí
pues entra mucha matemática, mucha álgebra lineal, álgebra 1, álgebra 2, suele entrar muchísimo, cálculo también, derivadas integrales, entra muchísimo en inteligencia artificial. Así que si alguno se preguntaba por qué estaban esas materias en el pensum, pues no están de adorno, no están solo para llamarnos ingeniería. Pero bueno, entonces así se crea una matriz y esto le puedo dar un nombre, ¿no? Matriz. Esa es la declaración de una matriz. Le he avisado a Java que voy a tener un arreglo de arreglos de enteros. ¿Cómo la creo? Creación. Para crearlo, agarro mi matriz, mi variable, le pongo igual y le digo, tal como en los arreglos, new, y en este caso es una matriz de enteros, entonces le digo new int, y acá lo que nosotros hacíamos era antes ponerle el significado, ¿no? ¿Cuántos elementos quería guardar en mi conjunto? Por ejemplo, ahora 5 le digo. ¿Qué es lo que pasa? Como en este caso son 2 dimensiones, yo tengo que preocuparme de la segunda también. 4. Y punto y coma. Entonces, fíjense, al hacer esto he creado una matriz de 5 por 4, es decir, es rectangular. ¿Qué es lo que hace esto? Este primer número es la cantidad de filas que va a existir, ¿no? Entonces lo colocaré por si acaso acá en un comentario. Al poner new int, lo primero que voy a definir son las filas, ¿no? ¿Cuántas filas quiero? El segundo que voy a definir es cuántas columnas quiero. Por eso decía 5 por 4. Entonces, esta es una forma directa de crear una matriz rectangular. Rectangular. Es rectangular. Pero tal vez uno se pregunte, ¿y acaso pueden existir matrices que no sean rectangulares? Sí, pueden existir. Aquí en el ejemplo, ustedes lo que ven acá es una matriz irregular, ¿no? Así se las llama, ¿no? O matriz no rectangular, si tal vez les resulta un poquito más cómodo. ¿Cómo se puede crear eso? ¿Para qué necesitaría eso? ¿En qué momento tal vez lo puedo utilizar? Háganse la idea, por ejemplo, no sé, de tal vez el teatro o, no sé, las graderías de un estadio, tal vez. Ahí no todas las secciones tienen, no todas las secciones son rectangulares, ¿no? Algunas son como que medio curviadas, ¿no? Entonces son triangulares, algo así. Entonces cada fila no va a tener la misma cantidad de asientos, va a ser distinta. Entonces eso lo vuelve irregular. Sigue siendo como una sensación de filas, columnas, sí, pero es irregular. Entonces, ¿cómo crearía una matriz irregular? Matriz irregular. Esta la vamos a hacer en un solo paso, ya no voy a hacer declaración y creación como en el de arriba. Entonces aquí voy a decir int matriz irregular. ¿Cómo hago esto? Ya saben ustedes, lo puedo crear en un solo paso. Para una matriz irregular, yo sí o sí tengo que por lo menos prometer cuántas filas voy a guardar. Sí o sí. Es el único requisito obligatorio. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir 5 filas. Y le coloco punto y coma. Required A. Y para las columnas, no es que aquí me haya olvidado, hay que colocarlas en blanco, así. Entonces aquí yo lo que le estaría diciendo es, bueno, voy a tener 5 filas, solo que de momento no tengo idea de cuánto espacio tenga cada fila. Es irregular, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo para definir el espacio por cada fila? Decirle matriz irregular, a fin de cuentas es como un arreglo. Entonces le digo, la primera fila, la fila 0, va a ser ¿qué? Un nuevo arreglo de, yo que sé, 4 espacios. Entonces la primera fila, fila, tiene 4 espacios.
Y puedo hacer exactamente lo mismo. Matriz irregular en la posición 1 va a ser que un nuevo arreglo de, yo que sé, 7. Entonces la segunda fila tiene 7 espacios. Por eso mismo les decía que una matriz es como un conjunto de conjuntos. En términos de programación sería un arreglo que en su interior tiene más arreglos. Y como tiene más arreglos, accediendo a cada posición, yo lo que estaría obteniendo no es un entero, sino es un arreglo. Y ese arreglo yo lo puedo crear, ¿no? Lo puedo tratar como los arreglos, ¿no? Como las operaciones que hemos visto la anterior semana. Entonces lo puedo crear, le puedo guardar valores y todo eso. Ahora, ya tengo dos matrices, una rectangular y la otra irregular. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo guardar los valores? Para guardar valores, yo sí o sí, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar coordenadas. Como les había dicho, una matriz sería tal vez algo ya en dos dimensiones, bidimensional. Entonces necesito a mí que me pasen fila y columna, ¿no? Necesito yo conocer esa información. Entonces, por ejemplo, en mi matriz rectangular, le digo en la posición, yo qué sé, 2, 3 o 2, 2, 3, ¿sí? 2, 3. Voy a guardar el número 100. Ahí está, ¿no? Y se guarda. Entonces, aquí es importantísimo que nosotros, si es que queremos guardar un entero, le diga exactamente la ubicación fila columna donde quiero guardar. Sin embargo, también puedo hacer lo siguiente, decirle matriz en la posición 1. Como les había dicho, una matriz es un arreglo de arreglos. Entonces, si yo solo uso una dimensión, estoy accediendo solo al arreglo. No estoy accediendo a una celda como tal, estoy accediendo a toda una fila. Entonces aquí podría decirle, esto quiero que sea, yo que sé, creo que son 4 datos, 1, 2, 3, 4. Entonces aquí le puedo decir, quiero que sea un nuevo arreglo de enteros con esta información. Lo puedo guardar datos así de entrada, o sea, totalmente, ¿cómo decirlo? Directo, ¿no? Puedo guardar datos directamente o puedo guardar datos de uno en uno. Si quisiera guardar datos de uno en uno, tengo que acceder a través de la coordenada, fila, columna. Si quiero dar valores a toda una fila, entonces solo utilizo uno, pero tengo que tener cuidado que el valor que esté guardando sea todo un arreglo, es decir, toda una fila. Eso es lo que podemos hacer, tanto en una matriz irregular como rectangular, podemos hacer estas operaciones en ambas. Para el acceso, acceder. Si es que yo quiero acceder a un valor, por ejemplo, a un entero que está guardado en mi matriz de enteros, lo que yo tengo que hacer es pasarle también coordenada de fila columna. Por ejemplo, en este caso, 2, 3. Cada uno separado. Y aquí también me he olvidado, creo que puedo hacerles un poquito de zoom. No lo puedo. Chale, ya ni modo. Entonces acá, para recuperar un valor, para acceder a un valor, sí o sí necesito dos coordenadas. Si es que yo quisiera recuperar un entero, es decir, un elemento que está en el nivel más inferior de toda la matriz. Sin embargo, puedo también recuperar arreglos. Como les había dicho, si yo utilizo solo una dimensión, estaría hablando de toda una fila. Fila. Y le puedo decir acá, matriz en la posición 2, digo. Como ven aquí me da un error porque me dice, si has utilizado solo una dimensión, no estás accediendo a un entero, estás accediendo a toda una fila. Y como es toda una fila, pues eso se considera un arreglo. Entonces, arreglando eso, pues ya funciona. Como ven, una matriz es muy similar a todo lo que hemos visto con arreglos. Simplemente que en un arreglo, cuando yo guardaba datos, pues al acceder a una posición obtenía el dato directamente. En este caso, en una matriz, al acceder a un dato,
accedo a un arreglo. Y si a ese arreglo le vuelvo a acceder a otra posición, es decir, utilizando dos coordenadas consecutivas, yo lo que estaría haciendo es llegar hasta el dato final, en el caso de que fueran dos dimensiones, ¿no? Como les había dicho. Por lo tanto, acá esta matriz ustedes la pueden crear así directamente, copiándose de todo esto. ¿Cómo podrían hacer para mostrarla? Por ejemplo, en el caso de un arreglo, aquí digamos la fila, si es que quisieran mostrar la fila. Para mostrar solo una fila voy a necesitar un for. En i igual a 0, mientras i sea menor a arreglo, digo a fila, punto length y más más. Y aquí diría system.out.println y fila en la posición i. Ahí está. Imprimiría con eso. Esto me permitiría a mí imprimir valores de un arreglo. Con un for de forma lineal terminaría revisando todos los elementos de un arreglo. Pero ¿qué pasa si es una matriz? Entonces yo tengo dos dimensiones. Como tengo dos dimensiones, pues ahí ya dejo a ustedes un poquito la lógica. Para una dimensión necesitaba un for. Para dos dimensiones, ¿necesitaría un for también? No lo sé. Sin embargo, la pregunta es cómo yo podría saber cuántos elementos tengo que revisar, porque aquí en un arreglo es fácil, ¿no? Fila.length me dice el tamaño. Entonces acá quizás un paso que ustedes van a necesitar es saber el número de filas y columnas. ¿Cómo puedo saber cuántas filas y cuántas columnas hay en una matriz que tal vez yo no he creado? Tal vez me están mandando como parámetro en algún método. Entonces lo que voy a necesitar, número filas. Para las filas, como les había dicho, es el primero que está aquí, ¿no? Si he puesto 5, entonces va a salir 5 las filas. ¿Cómo hago para obtenerlas? Sencillo. Matriz.length. Eso a mí me va a permitir saber cuántas filas tiene toda la matriz. ¿Qué pasa con las columnas? Int número columnas. Aquí con las columnas hay un pequeño problema tal vez. ¿Por qué? Y para eso voy a abrir acá mi notepad. A ver, aquí les muestro. Entonces si yo tuviera, no sé, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces en este caso es bien sencillito, ¿no? Una matriz de 3 por 3. Hay 3 filas y 3 columnas. Entonces sencillo. Cada fila tiene la misma cantidad de columnas. Pero ¿qué pasa en este caso? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Ahí caray. 1, 2, 3. En ese caso, cada fila, porque es una matriz irregular, no tiene la misma cantidad de columnas. Entonces, yo no puedo asegurar que el número de columnas va a ser siempre el mismo en cada fila. Pero lo que puedo hacer es preguntar ¿cómo decirlo? Cuántos elementos tiene cada fila, ¿no? Cuántas columnas. ¿Cómo hago eso? Matriz, esa sería mi matriz, y le doy una coordenada. ¿Por qué? Porque yo quiero revisar una fila. Acá no habíamos visto. Sabíamos de que si utilizo solo una dimensión, a lo que yo voy a entrar es una fila, ¿no? Háganse la idea, por ejemplo, en un estadio. Si yo estuviera diciendo voy a ir al, no sé, al estadio Félix Capriles, a la recta de preferencia, en el asiento, no sé, 14, que está en la fila 2. Ok, entonces ahí yo tengo indicaciones bien específicas de a dónde tengo que ir. Pero si, por ejemplo, fuera, no sé, ¿cómo podría explicarlo? Tal vez, no sé, con el ejemplo del estadio, decir, ok, todos los que están en la fila
dos del sector de preferencia han ganado un premio. Entonces ahí es distinto, hablo de un conjunto, no hablo de una sola persona. Ahora, ¿cuántas personas hay en esa fila? Eso es lo que voy a ir a averiguar. ¿Cómo hago eso? Le digo, ok, matriz en la fila 3, por ejemplo, quiero saber cuántas personas hay ahí. Entonces, aquí quiero que vean ustedes el problema que va a existir. Ustedes necesitan saber cuántas columnas hay por cada fila. Entonces, eso sí se los puedo mostrar acá. Sí, esto lo voy a copiar. Esto sería en la posición 2, posición 3 y posición 4. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a poner 1, aquí le voy a poner 3 y aquí le voy a poner 5. Entonces, estas 5 declaraciones, estos 5 arreglos serían las filas irregulares que tiene esta matriz. ¿Cómo podría ser yo para mostrarlas? Pues simplemente hago un for en i igual a 0 mientras i sea menor a matriz irregular punto length. Saben que el punto length va a dar las filas, entonces i más más. ¿Qué tendría que hacer acá? System.out.println y diría la fila más i tiene, y aquí diría matriz irregular en la posición i.length. Tiene x columnas, ¿no? Entonces fíjense, hemos creado una matriz irregular, nosotros acá sabemos cuántas columnas tiene cada fila, porque yo mismo lo estoy colocando. Entonces veamos si de verdad, bueno, aquí estoy ejecutando el otro, qué bacana. Aquí, public static void main. Esto es simplemente para poder hacer la ejecución. Entonces aquí matrices objeto va a ser igual a new matrices y le digo a mi objeto que quiero ejecutar el uso de la matriz. Listo. Ahora esto de acá lo voy a ejecutar, que no sé dónde está. String. No sé por qué no me deja correrlo lo compile. Chan. Main class. Pucha. No me deja. Si podemos tener una clase extra. Sí, vamos a tener una clase extra el sábado. No se asuste. Vamos a tener una clase extra el sábado porque aún queda bastante por revisar. Entonces no quiero que se queden con la duda. Aquí me ha faltado RGS. Ahí está. Ahora sí va a funcionar. Ahí está. Ahí está, fíjense. Entonces me dice la fila 0 tiene 4 columnas, la fila 1 tiene 7 columnas, la fila 2 tiene una columna, la fila 3, 3 columnas, la fila 4, 5 columnas. Entonces, ahí está. Ustedes lo que tendrían que hacer es, de alguna forma, a través de ciclos, revisar cada fila de la matriz y una vez que tengan una fila, pues revisar cada elemento de esa fila hasta el final. Ya saben aquí cómo hacer para averiguar el número de filas el número de columnas de una fila. Entonces deberían acoplarlo para este segundo ejercicio, todo eso. El ejercicio 3 reciba por teclado el número de filas y el número de columnas de una matriz. Ya, algo aquí que me he olvidado explicarles.
Aquí esto yo les había dicho que es una matriz rectangular. Sí. ¿Cómo se manejan las posiciones? Porque yo les había dicho, si son dos dimensiones, voy a necesitar dos coordenadas, ¿no? Ya no una como antes. Entonces, ¿de dónde saco esas dos coordenadas? ¿Cómo funciona? Funciona igual que con los arreglos, es decir, esta es la columna 0, columna 1, columna 2. Y esta es la fila 0, fila 1, fila 2. Así. Siempre se empieza por la esquina superior izquierda. Y ahora, ¿cómo podría saber qué coordenada es cuál? Pues simple, van cuadrando nomás. Si quisiera saber qué coordenada es esta, fila 1, columna 2. Si quisiera saber cuál es esta, fila 2, columna 0. Siempre recuerden de que... Uy, está sonando acá mi Teams. Siempre recuerden de que tienen ustedes que colocar primero la fila y luego la columna. Por más de que sea en la creación, en el acceso, en imprimir, donde ustedes estén utilizando una matriz, siempre sigan esta regla. El primero son filas, el segundo son columnas. Y como con los arreglos puede darse errores. Si yo manejo una coordenada equivocada, sean filas o columnas, ahora es el doble de peligroso, me va a dar error. Ya saben, ¿no? Que no podría acceder a una posición negativa o no podría acceder a una posición mucho más grande de lo que es el tamaño de la matriz. En esta otra de aquí abajo, pues va a suceder exactamente lo mismo. Uy. Este sería fila 0, digo columna 0, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Este sería fila 0, fila 1, fila 2, fila 3. ¿Qué pasa? En este caso hay filas que no tienen esas coordenadas, ¿no? Esa cantidad de columnas que tal vez tiene la primera, ¿no? ¿Qué va a suceder? Se consideran posiciones inválidas, ¿no? Por ejemplo, si yo aquí quisiera acceder a la coordenada fila 1, columna 4, digamos. Entonces me fijo en mi matriz, fila 1 hasta aquí, columna 4 no existe. No existe, no hay columna 4, no hay valor ahí. Entonces, ¿esto qué va a generar? Un error. ¿Cuál tipo de error? Array index out of bounds. Exception. Así, creo que es así. Exception. Entonces, ya saben ustedes, si una fila o columna fuera inválida acá en las coordenadas que estoy colocando, va a dar error. ¿Cómo saber si es que la coordenada es válida? Ahora tienen que hacer doble control, ¿no? Uno para las filas y otro para las columnas. Doble control. ¿Qué más? Ay, caray, esto no, de momento no lo voy a guardar. Entonces con eso ya estarían listos por lo menos para el 1, el 2 y el 3, ¿no? Para el 4, las ventas realizadas por cada día de la semana, implementar los métodos que permitan mostrar mensaje que muestre el sector de IVA, se recaudaron 987 bolivianos por vez. Ok, este también creo que no es tan complicado, sería a través de un for tal vez. Aquí si se dan cuenta, por ejemplo, si dijera del día miércoles, voy a hacer la tablita, chompas, pantalones, poleras, zapatos, vestidos. Estas serían las filas que tiene mi tabla, ¿no? Mi matriz. Pero yo no le puedo dar nombres en el tema de programación. ¿Qué es lo que le puedo dar? Posiciones. Entonces puedo decir esta es la posición 0, posición 1, posición 2, o bueno, filas, ¿no? Fila 3, fila 3, fila 4.
¿Y qué es lo que me interesa a mí de todo esto? Me interesa lo que está en el lunes, lo que estará en el martes y lo que estará en el miércoles. Pero, como les había dicho, no le puedo colocar nombres a las filas y peor a las columnas. Entonces, sería lo mismo que decir que este es columna 0, columna 1, columna 2. Darles números. Entonces, una vez que ya tienen columnas, pues es tal vez un poquito más sencillo, ¿no? Aquí 2, 3, 3. Aquí 3, 5, 6. Aquí 5, 6, 1. Y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo del caso. Entonces, ¿qué pasa si es que yo quisiera saber la cantidad de ventas que he hecho el lunes? Entonces, si quisiera saber eso, lo que tendría que fijarme, ¿qué es? Toda una columna, ¿no? Todo lo que está en el lunes. ¿Y qué sería eso? La columna 0. Entonces iría, oye, fila 0, quiero ver la columna 0. Oye, fila 1, quiero ver la columna 1. Fila 2, quiero ver la columna 2. Y lo van sumando. Así es como podrían resolver esto. El ejercicio 5 dice bajar el programa sobre el código implementado, aumentar, conocer la frecuencia, y ya. Eso ya parece un poquito más de estadística, ¿no? Pero creo que iría similar a esto. De seguro van a tener una matriz de ejemplo donde ustedes van a tener que iterar sobre cada columna. Por ejemplo, acá no sé si hubiera 450, 300, 150. Entonces, si fuera ese el caso, lo que ustedes tendrían que hacer es acceder a la columna 0 de cada fila e ir sumándolo de esa manera. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Yo sé que este tema es nuevo y sé que cuesta siempre al principio, pero no sé si tienen alguna consulta de todo lo que he estado hablando o mostrando. No sé si hay algo que quieran comentar tal vez. A las 8 de la noche. Ucha. Hoy quieren tener una clase a las 8 de la noche. No me había fijado esta parte. Mi compu ya encendió hace un cacho por si acaso, pero, o sea, a mitad de la clase cambiarles de compu a compu, pues prefiero quedarme más de acá. Em, Podría ayudarles con algo similar a esto, ¿no? Tal vez para que tengan una idea de cómo hacer el 4. Entonces, por ejemplo, acá, ya, por ejemplo, acá, public, mostrar el mensaje, un método que permita saber cuál es el día con mayor recaudación, la prenda de vestir con mayor de la semana. Ya, entonces este método no va a ser el ejercicio 4 de su tarea, no como tal, pero las cosas que voy a dejar deberían darles una pauta de cómo poder resolver. Entonces, por ejemplo, acá voy a hacer un void mostrar acumulado. Y bueno, si alguno es un poquito más astuto, yo creo que hasta para otros ejercicios les va a servir, ¿no? De esta misma práctica. Entonces, mostrar acumulado, y aquí, igual que con los arreglos, yo puedo recibir una matriz como parámetro. ¿Y qué le puedo decir? Aquí van a estar, no sé, los precios, digamos, ¿no? O los ingresos, le voy a poner. Los ingresos por semana, tal y como está acá, ¿no? Entonces va a haber una columna lunes, una columna martes, una columna miércoles, y van a ver los montos pues, por cada tipo, ¿no? Eso de momento no me interesa en lo que yo estoy haciendo. Quizás a ustedes en lo que busquen sí les interesa, pero bueno. Entonces aquí, una vez que yo tenga esa matriz de todos los ingresos de la semana por cada precio, ¿no? Lo voy a anotar acá por si acaso también. Fila representaría el producto y columna
representaría el día, el gran día. Entonces, cuando yo revise una celda, es decir, algo que esté en fila, columna, la celda de una determinada fila en una determinada columna, esto me va a dar el monto de venta del producto. X en el día Y, ¿no? Algo así sería. Ok, entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo puedo sacar el acumulado de ventas por día? Lo que yo tendría que hacer es un for int i igual a 0 mientras i sea menor a ingresos.length. Eso me va a permitir revisar las filas, todas las filas que hay. Sin embargo, para cada fila lo que me interesa a mí es revisar las columnas en una determinada posición. ¿Qué tendría que hacer? Yo en este caso voy a manejar un arreglo, tal vez, que sean los montos, ¿no? Montos totales. Entonces, si yo tengo acá, por ejemplo, 7 días en la semana, voy a tener 7 montos totales, ¿no? Cada uno respecto a un día. Entonces, ¿qué es lo que me sirve a mí? ¿El número de filas o el número de columnas? En este caso, me sirve el número de columnas que hay. En este serían 7, ¿no? Yo podría directamente decirle que esto va a ser un nuevo arreglo de enteros de 7 días, sí, pero eso ya saben, no tiene chiste. Lo que me interesaría es que sea, que esté preparado pues, para cualquier tipo de valor que llegue acá en los ingresos. Entonces le diría, oye, ingresos, yo quiero saber cuántas columnas tienes. Y para saber las columnas, yo les decía, no es tan directo, no es tan fácil. ¿Qué es lo que necesito? Acceder a una posición. Generalmente, si es que nosotros sabemos que la matriz es rectangular, por eso les decía, no hay diferencia, matriz rectangular, matriz irregular. Si es que fuera rectangular, generalmente se suele acceder a la posición 0. ¿Por qué? Porque si es rectangular, todas las filas van a tener la misma cantidad de columnas. Y si accedo a la posición 0, y acá mi Teams está sonando, lo voy a cerrar. Espero que no lleguen las notificaciones. Entonces, si accedo a la posición 0, estaría llegando a un arreglo. Y de ese arreglo, que vendría a ser toda una fila, me interesa saber cuántas columnas, cuántos asientos hay en esa fila. Entonces diría punto .length. Y siguen saliendo las notificaciones, pese a lo que he cerrado. Ese Teams me mata. Ya. Entonces, esos montos totales. Ahora, este arreglo tiene la misma cantidad de columnas que la matriz. Solo columnas, ¿no? No nos interesan las filas. Entonces, ¿qué hago? Este for me va a permitir revisar cada fila. Ahora, ¿qué pasa si es que yo quiero revisar cada columna de una fila? Pues lo haré por pasos. Fila. ¿Y eso qué me va a permitir? O bueno, ¿cómo obtengo eso? Perdón. Obtengo con la matriz en la posición i. Eso me entrega una fila completa. Ahora de esa fila yo lo que necesito es revisar cada columna. Puedo hacerlo con otro for. For int. Le puedo poner acá j, porque ya saben, si tengo acá la variable i, no la puedo volver a utilizar. Entonces puedo utilizar j igual a 0. Mientras i sea, mientras j, aquí tiene que ser con j, no se confunda, sea menor a fila.length. I más más. Digo j más más, de nuevo, pucha, yo mismo me estoy confundiendo.
Entonces acá, una vez que yo ya sé qué fila voy a revisar, entonces reviso cada columna de una fila. Una fila. Como voy a revisar cada columna de una fila, ¿a mí qué me interesa? Al monto que esté en esa celda de esta fila, lo quiero ir acumulando en los montos totales, ¿no? Entonces diría, bueno, montos totales, quiero ahora guardar el valor de esta fila en la posición J. Pero fíjense que da un error. ¿Por qué? Porque fila en la posición J es un monto. Sí, por ejemplo 233. Pero lo que a mí me interesa es ir acumulándolo acá. Y esto es un arreglo. Entonces, ¿cómo sabría en qué posición del arreglo? Esto es como en el caso de los estacionamientos. ¿Cómo sabría qué estacionamiento es el que le corresponde a este auto? No voy a utilizar un estacionamiento de tal vez de una moto para guardar un camión. O no voy a guardar un camión, digo una moto, en un estacionamiento para un camión. ¿No? Viceversa. Entonces yo necesito saber dónde voy a acomodar esto. Pues para eso sirve este índice J. Si esta fila tiene 7 columnas, cada una por un día de la semana, y esto lo hemos creado específicamente para esa misma cantidad, entonces significa que aquí tiene que ir en la posición J. Pero como a mí me interesa ir acumulándolo, pues entonces esto sería más igual, acumular, ¿no? Eso también lo coloco por si acaso. Cuando ponemos más igual es acumular en la misma variable. En este caso, si montos en la posición J tuviera un valor, al utilizar más igual, lo único que voy a hacer es acumularle aquí adentro, ¿no? Lo voy a ir sumando, sumando, sumando en el mismo lugar. No voy a crear otra variable ni nada por el estilo. Ok. Y ya, eso es todo. Eso es todo. Podemos ejecutar esto y lo voy a poner acá tal vez un... No sé cómo configurar. Acá sí que no sé cómo configurar los breakpoints. No, chan. A ver. Ahí está. Uy, como recién estoy configurando todo esto, pues entonces ya me está saliendo acá. Chan. Bueno, creo que no puedo poner el breakpoint para mostrarles. No sé por qué. Me voy a fijar. Esto no lo uso mucho yo el IntelliJ, pero vamos a revisar. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Paso por paso, ¿qué es lo que haría? Se los voy a explicar acá con el Notepad porque no tengo mi OneNote acá. ¿Y qué va a suceder? Si es que yo, por ejemplo, colocara acá una matriz, no sé, 233, 450, 99, 150, 300, no sé, 100, 35, 40 y no sé, 90. Digamos esta fuera la matriz de los ingresos. Si esta fuera la matriz de los ingresos, ¿qué va a pasar? Cuando venga acá, a esa la línea 50, va a realizar el for. Cuando i valga 0, ¿qué va a suceder? Va a recuperar una fila. Y esa fila va a ser la que está en la posición i. ¿Cómo sé cuáles son las posiciones? Recordemos que acá la matriz también maneja posiciones. Fila 0, fila 1, fila 2. Esto sería columna 0, columna 1, columna 2. Entonces acá mi fila va a ser ingresos en la posición 0. Es decir, va a valer un arreglo con el 233,450,99. Tiene esos tres valores, los tres.
Eso sería la línea 51. ¿Qué pasa cuando entramos a este segundo for? Entonces en el segundo for va a crear una nueva variable llamada j igual a 0, ¿no? Ese es su valor inicial. ¿Qué va a hacer ese? Va a revisar todos los valores de la fila. Pero lo que a mí me interesa es esto de acá, ¿no? Eso. Nuestros montos totales de momento, montos totales, si esto de aquí tiene tres filas, digo tres columnas, esto va a tener tres ceros. Ahí está. Dependiendo de las columnas. Voy a colocar aquí una fila más para que no dé esa perspectiva de que fueran otros valores. Entonces 100, 100, 100. Ahí está. Entonces esto depende de las columnas. ¿Qué va a pasar? Montos totales en la posición J. Recordemos acá también que esto tiene posiciones. J, ¿cuánto vale? 0. Cuando yo le diga montos totales en la posición J, ¿qué va a pasar? Va a venir aquí y le va a sumar fila en la posición J. Fila, sabemos que también como es un arreglo, va a tener posiciones 0, 1 y 2. Entonces estaría guardando aquí, le estaría acumulando, le estaría sumando al 0 233. Entonces se acumula. Como eso es lo único que hace, este for termina y va a seguir avanzando. Pero fíjense que este for, como todavía no ha terminado, sigue en el ciclo. Es decir, lo siguiente que va a hacer es j igual a 1. ¿Y qué va a pasar? Pues exactamente lo mismo. Y en este caso, como j es igual a 1, 450. ¿Dónde lo va a ir a guardar? Aquí, 450. Luego va a ser j igual a 2. J igual a 2. Va a ser exactamente el mismo proceso. Y este 99 vendría a acumularse aquí. Como ya has revisado todos los elementos de esta fila, este for ya no va a hacer más ciclos. Entonces avanza la línea 57 aquí. Y el primer for es el que ahora va a hacer una segunda vuelta. Él recién va por la segunda. Fíjense que acá este ya ha completado toda una fila, pero este recién está yendo a la siguiente, por así decirlo. Entonces, i igual a 1. ¿Qué va a pasar acá? La fila va a ser igual ingresos en la posición 1. ¿Esto qué representa? Todo esto. Entonces sería 150, 300, 100. Justo eso. Y va a realizar de nuevo tres instrucciones. Estas mismas tres. Va a empezar de nuevo en 0, porque ese es el valor que yo le he colocado acá. ¿Por qué empieza en 0? Porque cada fila va a tener columnas, pero cada columna siempre empieza en 0, 1, 2. Me voy a la fila 1, 0, 1, 2. Me voy a la fila 2, 0, 1, 2. Siempre son las mismas columnas. Lo único que va a pasar es de que aquí, al ir acumulándolo, ahora aquí en vez de ser 233 va a ser 383. Uy, lo acumula. Acá en vez de ser 450, como este es 300, lo va a sumar 750. Y acá como este es 100, lo va a sumar acá 199. ¿No? Lo va a acumular. Y nuevamente haría todo este mismo chiste, pero esta vez con i igual a 2. ¿No? Y esto igual a 2, y aquí sería 100, 35, 40, 90. Uy. 35, 40 y 90. Y va a hacer el mismo procedimiento. Esa es la forma en la que se trabaja con las matrices. Necesitamos sí o sí un for por cada ciclo. Eso ya les puede solucionar varios problemas que tal vez tengan con la práctica. Por cada dimensión, no sé qué cosa he dicho antes, un for por cada ciclo, creo que he dicho, no, ya estoy desvariando.
Por cada dimensión que nosotros tengamos vamos a necesitar un for. Y para esto de las variables, yo les digo, no van a poder ustedes colocarles acá i, ¿no? No van a poder colocar, fíjense que me da error. Entonces lo que se suele hacer generalmente es utilizar las variables para los ciclos, variables i, j, k, l. Se suelen utilizar esas. Si fuera necesario hasta una m, ¿no? En el caso de hasta 5 dimensiones, ¿no? No sé en qué caso podría necesitar tantas, pero se suelen utilizar esas variables. Lo importante es que sean distintas. ¿Por qué? Porque si es que a mí se me ocurre ponerle aquí i igual a 0, yo voy a perder la información de en qué fila me encontraba. Voy a reemplazarlo. Y yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que por la fila, sé en qué fila estoy, pero también quiero saber en qué columna voy a estar. Necesito sí o sí dos variables independientes. Entonces no se olviden de eso. Ok, ¿tienen alguna consulta hasta ahí, hasta esa parte? Esto no lo puedo probar por ahora porque la forma de probarlo sería imprimir la matriz y eso es un ejercicio de su tarea y no quiero hacerlo. Entonces, pues, esto teóricamente, confíen en mí, va a funcionar. Pero puedo mostrar el arreglo. ¿Qué giro? For int y montos totales. Ay, caray. Mientras y sea menor a montos totales punto len y más. Entonces acá system.out.println montos totales en la posición i. A ver, vamos a probarlo esto súper rápido. Y ay, chale. Acá. Y acá le voy a colocar esto. Ay, caray. Me voy a crear esta matriz. Y le voy a poner a todos el mismo contenido. Esto. Así para que coincida. Uy, aquí está también. Entonces esta es una matriz rectangular. Es rectangular porque cada subconjunto tiene la misma cantidad de datos, ¿no? Entonces aquí le mando la matriz y probemos. Ahí está, fíjense. Entonces son 1, 2, 3, 4. Cuatro filas, ¿no? La fila 0, columna 0 es un 0. Aquí también es otro 0, aquí también es otro 0, aquí también es otro 0. Por lo tanto, el acumulado en ese día es 0. Aquí sí es 4 por 1, por 2, por 3, por 4, 16, ¿no? Entonces, como ven, está funcionando correctamente. Se ha acumulado todo. Con eso, ustedes ya tienen una forma de tal vez ir avanzando sobre una matriz. Eso ya pueden verlo como lo utilizan para los ejercicios. Yo creo que eso les sirve para el imprimir y tal vez para el 3 y el cuadro también. Pero bueno. Ok, con eso acabamos la clase de hoy. Voy a coordinar por el grupo de Telegram para tener una clase extra el día sábado. Yo sé de que hay varias cosas que quizás se ha avanzado un poco rápido, pero era por el tiempo. Y ya el día sábado con un poco más de espacio vamos a poder, no sé, tal vez entrar en detalle con algunos conceptos. ¿Ok? Entonces eso coordinamos el sábado. No sé si tienen alguna consulta más. Ok, eso sería todo. Lo voy a pasar todo esto a BlueJ y se los voy a mandar, no se preocupen. Y también lo he tratado de grabar, espero se haya grabado bien y espero que no esté grabando acá la cámara, la webcam. Así que igual también se lo subo a YouTube. Eso sería todo por la clase de hoy, queridos estudiantes. Nos vemos el sábado. Chao, chao.